Muy buenas, si seguís el canal sabéis que no es el tipo de vídeo que solemos hacer, solemos compartir pantalla con el RStudio y os enseño a programar algunas cosas, o hablamos de la filosofía de hacer algunos proyectos con R, todo esto, pero sí que es un vídeo que quería hacer así un poquito más reflexivo en general, porque es cierto que estamos en un momento un poquito particular respecto a programar con las IAs, que si merece la pena, que si no merece y todo esto. Entonces, antes de empezar con el vídeo propiamente, daros un poquito mi opinión y mi versión del asunto. Recordaos que en De Cero a R tenéis un montón de cursos de R, que valga como promoción de la academia, por supuesto, si os queréis apuntar, pero que tengáis también un poco mi perspectiva. Yo programando en R, pues no sé cuantísimos años, en diferentes proyectos de diferentes sectores también, para que veáis un poco por dónde va la idea. Entonces, si os queréis pasar por De Cero a R y apuntaros y aprender cosas de R, por supuesto, encantadísimo, ¿vale? Pero dicho esto, para que entendáis un poco el contexto y por qué os estoy hablando de esto y un poco la perspectiva que yo tengo del asunto, ¿vale? Entonces, depende del momento en el que vais a ver el vídeo, porque yo subo este vídeo y quedé colgado para siempre. Yo estoy grabando este vídeo a principios de abril del 26. Tened en cuenta que hablo de la situación ahora que más o menos está estable. Lo más popular ahora mismo es Claude para el tema de programación, pero tenemos Gemini que también programa bastante bien, o ChatGPT, en fin, tenemos un montón de historias. Pero sí que hemos tenido como unos vaivenes hasta que más o menos está estabilizando dentro de lo que cabe. Lo digo porque a lo mejor en un mes ya hay otro lenguaje, bueno, otro modelo que funciona mejor o lo que sea. Entonces depende del momento. Yo os traslado mi versión y mi valoración en este momento. Y mi punto es que no es que merezca la pena ahora mismo aprender a programar, sino que puede ser el mejor momento para hacerlo. Sé que a nivel de ser un profesional de la programación, es decir, yo soy programador de R o web o lo que sea, es un momento un poco complicado porque entiendo que ahora se está como despidiendo a programadores, porque ahora un programador puede hacer mucho más trabajo de lo que hacía antes, utilizando las herramientas de la IA y todo esto. Pero tened también en cuenta que hay mucha gente que no va a querer aprender a programar, con todo esto del vibe coding, que te programa solo y tú solo das instrucciones y todo esto. Pero claro, tened en cuenta que ahora mismo, por poquito que sepas programar, ya no tienes límites en lo que puedes programar. Antes, si tú empezabas a programar o empezabas a aprender y hacías tu proyectito pequeño y tal, te vas a encontrar con un problema que ibas a estar buscando en los foros y en Stack Overflow y en un montón de sitios a ver cómo solucionar ese problema, y a la gente no le ha pasado ese problema en concreto, entonces tienes que buscar más o menos problemas similares para buscar un punto medio y que esa sea tu solución, y era muy complicado. Ahora si tienes cualquier problema, tienes dos opciones: o le dices a la IA que te lo solucione, o le preguntas cómo solucionarlo y te dirá, pues puedes utilizar esta función, puedes utilizar esta forma de trabajar el data frame para que no tengas este error o lo que sea. Entonces, de esa forma, no te vas a atascar y te vas a frustrar tanto con los errores. Es infinitamente más sencillo. Y además, ya no es necesario que seas experto en cada lenguaje para hacer estas cosas. Lo que tienes que saber es, más o menos, cuanto más sepas mejor, de la filosofía de cada uno de ellos. Porque evidentemente no es lo mismo programar con R, por ejemplo, para hacer análisis de datos, ya sea pues algo más pequeñito, análisis de web o de texto o lo que sea, o algo súper grande, analizar bancos y aplicar machine learning y tal. No es lo mismo cómo se trabaja en proyectos así, que si tú quieres hacer, por ejemplo, una web interactiva, que tendrás que entender un poquito pues la forma de trabajar de JavaScript y de PHP y tal, o a lo mejor para hacer, pues yo que sé, aplicaciones para el móvil, que tendrás que saber Swift o Kotlin o el que sea. Con que sepas la filosofía y un poquito de cada uno de ellos, ya puedes hacer lo que quieras. Es decir, entendiendo cómo funciona la filosofía de una página web con su HTML, CSS y JavaScript, por ejemplo, ya vas a poder hacer muchas cosas. Porque tú partes de una base sencilla, pero a partir de ahí ya puedes escalarlo hasta donde te dé la gana. Ahora, si no tienes ni idea, vas a tener un problema. Porque le vas a estar diciendo, yo quiero una web que me haga esto. Y es prácticamente imposible. Entonces, la clave es aprender un poquito y a partir de ahí vas a seguir aprendiendo mucho. Si cada vez que la IA te haga algo, le vas a hacer caso y vas a ir revisando lo que haga y lo vas a, le vas a aplicar cierto seguimiento, digamos, en este sentido. Entonces, por eso digo que, por otra parte, sí que es lo mejor o el mejor momento. Y es cierto que si no sabes programar, pues es que tus instrucciones van a ser, pues hazme, yo que sé, un programa que me haga esto. O le das unos datos y dice, créame esto que me haga tal. Es verdad que a veces funciona, es decir, si tú te descargas un montón de CSVs, lo metes en una carpeta y le dices al cloud o al que sea, mírame estos datos y hazme una tabla que me resuma tal. Perfecto. Pero si quieres hacer un programa mucho más grande, que vaya a cruzar datos mucho más complejos, que tengas que hacer unas recomendaciones generales o unas recomendaciones mucho más concretas, tal, sí que va a ser mucho más complejo. Es decir, si tú vas a importar tablas, cruzarlas y hacer una suma, una media y poco más, no tienes que saber programar nada. Ahora, si quieres hacer análisis más profundos, entonces sí. Y claro,
si estás haciendo, por ejemplo, una página web, pues no es lo mismo decirle, oye, abres el inspeccionador del inspector del navegador, ves la clase que está, mira, el div que tiene esta clase tiene pues el font size en 14 px, pásalo a 16 o a 12. O directamente que lo puedas hacer tú, pues vas a perder mucho menos tiempo y menos dinero en tokens también, en el caso de que tengas ese tipo de programas, que si le dices, oye, hay un botón que pone esto y está muy grande el texto. Porque primero, va a tener que pensar y pensar hasta que encuentre lo que tú le has dicho, hasta que entienda lo que tú le has dicho, y luego va a decir, pues, son 16 px, me ha dicho que está muy grande, pues voy a poner a lo mejor en 12. Y a lo mejor está en 12 y tú dices, o sea, es que 12 es demasiado pequeño, un término medio, y tú dices, ponlo en un término medio, y otra vez a pensar. En fin, es infinitamente menos eficiente. O que tú, por ejemplo, estés pues con R y tú digas, mira, yo quiero, pues sé que no es lo mismo que tú le digas, quiero un programa que me haga no sé qué. A tú decir, mira, me vas a crear estas secciones dentro del código. Dentro de estas secciones, en cada una de ellas vas a generar este data frame, este data frame, este data frame, con estas columnas. Primero con esto, luego me lo vas a filtrar así, luego tal, tal. Te vas a ahorrar mucho tiempo. Y luego, si hay algo malo, algo que no te cuadra, o que haya llamado una variable como tú no querrías, o este tipo de manías, o este comentario que no me gusta, lo que sea, pues tú lo modificas. Pero si no tienes ni idea, o muy, muy poca idea, no vas a saber hacer estas cosas. Por tanto, aunque utilices la IA, que yo creo que es absurdo no utilizarla hoy en día, hay formas y formas de utilizarla, de forma más eficiente y de forma menos eficiente, al fin y al cabo. Entonces, como ahora pues cualquiera puede hacer bytecoding y que, pues mira, yo es que ahora no necesito programar porque le voy a ir diciendo tal, tened en cuenta que hay mucha gente que directamente no va a querer programar. Excepto que es un momento complicado, porque los que ya sabían programar, pues van a tener que adaptarse a programar con IA. Y algunos a lo mejor pues se quedan sin empleo, que están las noticias ahora de estas cosas y tal. Pero de las nuevas generaciones, por así decirlo, de gente que no sabía programar y que ahora tiene que empezar a programar, no tiene nada que ver. Y ya no os cuento a nivel de R. Porque R es un lenguaje de programación como muy de nicho, pues se utiliza pues en banca, economía, en análisis web, en análisis, por ejemplo, en temas de biología, de medicina. Estas investigaciones científicas se utilizan muchísimo. Y claro, hay mucha gente que, pues mira, estudia la carrera de biología, a lo mejor le contaron en una tarde lo que era R más o menos y ya está. Pues ahora con IA sí puedes hacer ya tus cosas con R, pero lo vas a hacer muy lento y muy mal en algunas cosas. Sin embargo, si sabes R, puedes organizar el proyecto, ir viendo lo que está haciendo, corregirlo y ahorrarte muchos tokens, pero que muchos tokens. Y ahorrarte muchas librerías que luego a lo mejor en la práctica no las puedes utilizar y que son mucho más ineficientes y tal. También depende un poco del lenguaje. En el caso de R, por ejemplo, que no hay tanto como puede haber de JavaScript, por ejemplo, pues también se cometen algunos errores de más, al menos por la experiencia que yo tengo. Entonces, no es por barrer hacia mi casa de que aprender R, sino por la experiencia que yo tengo real. Luego también es cierto que, aunque sea el mejor momento, no es fácil. Porque claro, yo entiendo que ¿quién se va a poner a hacer un programa y le vas a decir, mira, te doy un texto así de las cosas que yo quiero hacer y te pongo un archivo aparte con las instrucciones y de las librerías que puedes usar y las que no puedes usar y tal? Y luego ¿quién se pone a leerse realmente todo el código que hay haciendo? Pues entiendo que poca gente. Entonces, por una parte es el mejor momento y no tienes límites, aunque sepas poquito, pero por otra también es muy complicado dedicarle esto. Es como algo ya psicológico, pero está ahí. Porque claro, viendo que se puede hacer, tú dices, bueno, pues si se está haciendo y funciona. Otra cosa es que sea eficiente, que luego cuando haya que mejorar algo lo puedas hacer y que a lo mejor te corre prisa terminarlo a lo mejor esta tarde porque necesitas que esto esté listo y te quedas sin token y ya no lo puedes modificar. Entonces, siempre vas a tener infinitas más limitaciones. ¿Se puede y se debe programar con IA? Yo creo que sí, 100%. Pero si no tienes ni idea de programar, vas a tener un problema. Y vas a querer hacer más cosas de las que realmente puedes hacer. Y te vas a frustrar mucho porque ahora me he quedado sin token, porque esto no es lo que yo quería. Y además, ya digo, depende del momento. Pero actualmente siguen teniendo ese problema de encabezonarse de ciertas cosas. Y decir que esto no es así, que esto no es así, y te lo vuelvo a hacer igual, te lo vuelvo a hacer igual, te quedas sin tokens y ya toda la mejora y toda la evolución que querías ha desaparecido. O directamente ni ha llegado. Por eso digo que sí que es interesante tener en cuenta todas estas cosas. Entonces, sí que hasta ahora ha sido como muy caótico el tener que aprender porque tienes que buscar en diferentes foros y tal y cual, y ahora es mucho más sencillo, pero hay que adaptarse. Hay que saber programar y hay que saber utilizar la IA. De hecho, si queréis aprender a utilizar la IA como tal, porque digo, es un poco caótico también el tema de que ahora es mejor una, ahora mejor otra, ahora mejor este tipo de instrucciones, luego otras y tal. Ahora mismo, pues sí. Tú dices, no, yo es que quiero aprender a programar con IA. Voy a hacer un curso de programar con IA. Pues seguramente, no lo sé, porque no he hecho ningún curso de esto ni nada por el estilo, pero a lo mejor te dicen como formas de
pedirle las cosas, los típicos prompts. No, primero tienes una estructura de contexto, luego explicarle el proyecto de no sé cuánto y luego pedirle de esta forma y estos matices y no sé cuánto. Y eso no digo yo que no funcione. Pero de verdad, si queréis aprender a programar con IA, hay 2 herramientas fundamentales que debéis conocer. 1, programar, y 2, escribir, expresaros. Si no sabéis expresaros y no sabéis programar, vuestro proyecto de programación con IA va a ser un caos terrible y muy frustrante también. Igual que antes a lo mejor nos frustrábamos porque intentamos programar, pero llegaba un punto que me daba un error, o esto no sé cómo se hace y no encuentro la información y tal, pues ahora vas a llegar al punto de que la IA no te está entendiendo lo que tú le estás pidiendo y está haciendo las cosas de una forma que luego a lo mejor le tienes que pedir que reescriba todo el proyecto porque es un caos y no hay quien lo entienda. Y desde el principio diciéndole que lo documente. Por tanto, de verdad, si queréis aprender a programar con IA, que yo es lo que os recomiendo, tenéis que centraros en 2 cosas. En aprender a programar y en aprender a expresaros. Y ya está. Y con esas 2 cosas, con esas 2 super herramientas, vais a ser super programadores con IA. Más allá de que pueda haber algún truco, por así decirlo, de algún programa o de algún lenguaje o lo que sea, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más, espero que os haya resultado medianamente interesante. Y sobre todo, si estáis viendo este vídeo porque os interesa la programación con IA y todo esto, voy a estar encantadísimo de leer vuestros comentarios y que debatamos sobre el tema. Así que nada, recordad, si queréis aprender a programar, en este caso con R, que solo hablo yo de R en D0R, pues pasad por ahí que tenéis un montón de cursos, además es una tarifa plana. Todavía tenemos la promoción de lanzamiento que muy pronto se va a ir quitando, así que os recomiendo que os apuntéis cuanto antes. Tenéis una suscripción mensual o una anual. Si os suscribís con la mensual, pues estar dados de alta ahora, luego la canceláis, luego la reactiváis sin ningún problema, ¿vale? Así que nada, lo dicho, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy pronto.